queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta excelente oportunidad que tenemos hoy gracias al Roche Press Day. Vamos a entrevistar, a conversar nada menos que con Tomás Puello, el creador de esta estrategia que ha tenido bastante renombre, ha sido muy destacada durante esta pandemia, la estrategia del martillo y la danza ampliamente conocida, aplicada por algunos gobiernos, como por ejemplo el de Costa Rica. Pero bueno, Tomás, bienvenido y quisiéramos comenzar preguntándote, porque ya hemos hablado bastante de esta estrategia de cerrar, de permitir que la gente pues realmente viviera ese confinamiento o todavía en algunos casos y luego pues aliviar un poco la carga. Pero ¿cuál es tu recomendación de acuerdo a tu especialidad en recolección de datos y tus recomendaciones? Esto fue en marzo, estamos en octubre. ¿Qué ha cambiado, qué ha mejorado o no en esta estrategia? Bienvenido, Mm, Tomás. Encantado. Depende mucho del país. Cuando se mencionó el martillo de la danza en marzo, una de las claves era haber visto el éxito de Corea del Sur y de China. Y esos dos países demostraban que se podía controlar el virus. Y no solamente eso, sino que además Corea del Sur demostró que se podía controlar sin un martillo. Taiwán, perdón, es otro ejemplo. Simplemente con una danza. Entonces, si Taiwán y Corea del Sur pueden hacerlo, otros países pueden. Y la idea del martillo de la danza era, primero aplicas el martillo porque no sabes lo que hay que hacer. Hay una explosión de casos, no sabes cómo controlarlos, aplica el martillo, vas a parar los casos como pasó en China y después aprendes a hacer lo mismo que han hecho Taiwán y Corea del Sur y eso es básicamente la danza. Y unas cosas que hemos aprendido dos cosas, muchas, pero dos de ellas son importantes. Una es en los países más desarrollados. eh, ha costado mucho aprender a danzar. Y para mí es un problema de liderazgo, de disciplina. Tienes países como Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, que sí aprendieron bien, aplicaron muchas medidas y fueron capaces de controlar sus epidemias. ¿Cómo cuáles, En, Tomás? ¿Cuáles fueron efectivas? sí, entonces, estrategias dices. Entonces, las estrategias son las siguientes. Primero, no quieres dejar que te entren infecciones. Para las infecciones que te entran, no quieres que esas personas infecten a otras, se reúnan con otras personas. Si se reúnen con otras personas, no quieres que haya una infección. Y si esa infección pasa, quieres identificarla rápidamente y neutralizarla. Esas son las 4 medidas que puedes tener. Y necesitas las 4. Cuanto más tengas de unas, menos necesitas de otras. Entonces tienes, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que fue muy, muy fuerte en la primera y en la cuarta. Muy poca gente podía entrar en el país y los pocos que pueden entrar tienen que pasar unos tests, estar en cuarentena, volver a pasar un test nuevo. Entonces, los que entran, en la mayoría, no están infectados, no entran en infecciones. Luego, la economía está muy abierta, no hay muchos cierres, ni siquiera hay demasiadas medidas para reducir los contagios. Pero lo que sí que hacen muy, muy bien es que en cuanto hay un contagio, como testean todo el mundo, lo saben, y van a rastrear contactos inmediatamente y van a hacer cuarentenas y aislamientos. Y las cuarentenas y aislamientos son muy agresivos en Corea del Sur. Todas las personas que tienen que hacerlo los hacen. Entonces, es un ejemplo de esas dos medidas. Luego tienes otro ejemplo, como Nueva Zelanda, que eligió algo distinto. Ellos eligieron también una barrera fuerte para no dejar infecciones que pasen, cerraron las fronteras y muy poca gente podía entrar. Y después de eso sí que tienen un poco de rastreo de contactos y aislamientos, pero sobre todo cerraron el país. Y en cuanto se desmadra un poco la situación, cierran el país. Entonces ellos utilizan la primera y la segunda táctica. Esa es su estrategia, pero también funciona. Lo que pasa en la mayoría de los países desarrollados es que no utilizan barreras, dejan a la mayoría de gente pasar. Es uno de los problemas en la Unión Europea. Puedes pasar de un lado a otro de la Unión Europea, entonces si hay muchas infecciones en España, se van a Alemania.
Lo mismo pasa en Estados Unidos entre un estado y otro. Entonces, eso es uno de los fallos. Y tampoco hacen aislamientos y cuarentenas bien. Algunos no hacen ni rastreo de contacto bien. Entonces, lógicamente, como no tienen las barreras y como no tienen el rastreo de contacto y aislamientos y cuarentenas, están forzados a hacer cierres de la economía, lo cual es lo peor que hay porque es lo más costoso. Entonces, eso es uno de los fallos. Ha sido un fallo de ejecución, no de estrategia. Para los países en vías de desarrollo es un poco distinto porque lo que se vio es que ni siquiera el martillo en algunos países funciona. Entonces, el objetivo del martillo era, se aplica para ver qué pasa, para dar tiempo, controlar el virus y luego aprender a avanzar. Pero ¿qué pasa si ni siquiera el martillo funciona? Y creo que esa es una de las cosas que algunos países aprendieron más rápido que otros. Por ejemplo, si entiendo bien, Argentina ha estado aplicando un martillo durante meses y meses y meses, más incluso que Costa Rica. Y eso no tiene lógica porque el coste económico es tremendo. Por otro lado, el beneficio de un martillo, de un martillo en los países en vías de desarrollo no es tan alto porque la tasa de letalidad es más baja, hay menos gente que se muere. Entonces, Pero está en muy bien ser realidad, cauto. Dime. Tomás, el desafío, ¿no? Y excelente tu explicación. El desafío frente en los países en desarrollo es la poca capacidad de poder atender pues los casos extremos de COVID, ¿no? A diferencia de los países desarrollados. Entonces, se justifica o las autoridades en algunos casos, porque en eso también hay mucho choque de criterio, justifican ese cierre de la economía en el sentido de que no se tiene esa capacidad para poder atender a todos los que se estarían contagiando si se abre o en algunos casos esa apertura poco a poco a la economía. Tú qué les dices? Por ejemplo, estuviste, sabemos, reunido en meses pasados con el gobierno de Costa Rica. Si puedes referirte en el caso de Costa Rica, por ejemplo. Sí, yo no quiero decir que simplemente hay que abrirlo todo y no hacer nada. Lo que quiero decir es que esa estrategia se tiene que adaptar con los nuevos datos. Y en el caso de Costa Rica, los nuevos datos son, uno, ni siquiera el martillo puede controlar el virus. Y dos, las tasas de letalidad y de hospitalizaciones son más bajas que en los países desarrollados. Entonces, si el coste de unas medidas es mucho más alto y el beneficio es mucho más bajo, lógicamente hay que adaptarlas. Y la adaptación depende del país. Hay algunas medidas que son muy baratas y siempre hay que priorizarlas. Entonces, creo que la principal catástrofe es cuando esas no se priorizan. Y el testeo, rastreo de contacto, aislamientos y cuarentenas es la obvia. Esa sí, todo el mundo tendría que estar haciéndola. Luego, otro ejemplo es, hay que entender cuáles son los problemas específicos del país para poder resolverlos. En la mayoría de estos de los países, esto se vio en Perú, se vio en Argentina, se vio en Costa Rica, suele empezar los brotes en un sitio concreto, que suelen ser zonas urbanas y en las zonas pobres de las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque ahí tienes mucha más gente viviendo en el mismo sitio, porque el coste inmobiliario es muy alto, con lo cual tienes varias generaciones viviendo en el mismo sitio y eso lógicamente es muy malo para las infecciones. No solamente eso, sino que suelen no tener ahorros y suelen tener empleos que requieren su presencia física, con lo cual tienen que salir a la calle a trabajar, se infectan, vuelven a casa, infectan a los familiares y luego eso significa que afectan a los vecinos y tienes un brote de la comunidad. Entonces, hay que entender que si vas a controlarlo, es posible que no quieras cerrar el país entero. Tal vez lo quieras cerrar para bajar los casos por todas partes, pero necesitas, especialmente en las zonas de alta densidad y pobres de zonas urbanas, unas estrategias específicas. Lo que funcionó, por ejemplo, en Medellín y Buenos Aires, en algunas regiones, era que en esas zonas la gente no salga de casa y se les trae la comida, la bebida, el dinero y medicinas a casa para que no tengan que salir. Entonces, simplemente es un ejemplo de cómo esas
estrategias se tienen que adaptar. Lo que no se puede hacer es decir que siempre la salud, incluso de unos pocos, sea más importante que la economía de todos, porque siempre hay un balance. Ujú. Bueno, ese es el dilema, ¿no? Y ese es el desafío con el que se ha estado enfrentando los diferentes países. En este momento, Tomás, y dabas ejemplos de lo que ha funcionado, de lo que está funcionando. Por ejemplo, estaba hablando el otro día con una persona de China y me decía que ya prácticamente ellos nos dio esperanza porque dice, bueno, nosotros prácticamente volvemos a la normalidad. Sin embargo, volviendo al caso de mi país, de Costa Rica, donde se tenía en un inicio mucho control, inclusive se sabía toda la trazabilidad, pero esto se salió de las manos. Llegó un momento en que se ha salido de las manos. ¿Cuál es tu recomendación en este momento en general, de acuerdo a la especialidad tuya? Que son los datos, que es basar y tomar decisiones en Sí. datos. Ujú. Entonces, para los países que puedan, lo mejor es la supresión, es decir, ir a un número de casos cercano a cero. Ah, Eso es lo que eligieron países como China, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, y todos ellos lo hicieron bien. Hay otros países que no pueden hacer eso porque, entre otras cosas, decidieron no cerrar las fronteras. La Unión Europea es un buen ejemplo, los Estados Unidos, y si te entran infecciones, al final, por mucho que estés controlándolo, no vas a poder pararlo. Entonces, para ellos, la estrategia es más bien mitigación hasta la vacuna. Reduzcamos todo lo que podamos los casos sin afectando lo mínimo la economía. Entonces, para esos países lo que tienen que evitar a toda costa son los martillos, que son tan costosos, y tienen que hacer todas las otras cosas para poder reducir, para mitigar las infecciones hasta que llegue la vacuna. Por ejemplo, eh, eh, si pueden, toda la gente que entre dentro del país o que dentro de la comunidad, de una cierta comunidad de riesgo, tiene que tener tests. Por ejemplo, hagamos tests masivos. Hay estos tests rápidos que se llaman, que pueden testear una gran cantidad de la población. Eh, el rastreo de contactos se tiene que hacer, y si no se tienen mucho dinero para hacer rastreo de contactos, se tiene que centrar en los clusters, en los grandes, los eventos, los super spreader events, los eventos que crean muchas infecciones. Porque al final las infecciones en familia y cosas así no infectan a mucha gente. Los que realmente explotan el virus son los grandes focos. Entonces hay que concentrarse en ellos. Y luego hay que asegurarse de hacer aislamientos y cuarentenas. La mayoría de los países occidentales no los hacen. Si saben que tú estás infectado, no te fuerzan a estar en casa. No llaman para asegurarte que estás en casa. No te traquean con el teléfono móvil. Y eso hay que hacerlo, porque si no, la gente infectada sale, exacto, y va a infectar a otras personas. Entonces, Tomás, sí, te agradecemos muchísimo. Sabemos que tienes otras entrevistas pendientes, pero la verdad que para nosotros es un honor poderte gracias. tener como invitado especial y muchísimas gracias por todo tu proyección, tu talento para la humanidad y en este caso, pues te agradecemos mucho que te hayas referido también al caso de mi país, de Costa Rica. Gracias, Tomás. Es un honor, Glenda. Gracias.